todos, soy Paolo de Pixel School 3D. Estamos aquí en una nueva clase de nuestro curso Cinema 4D VRAI para arquitectura, donde veremos cómo podéis crear y modificar, digamos, los materiales más utilizados en proyectos arquitectónicos, como pueden ser piedras, metales, vidrios, maderas, mosaicos, etc. Empezaremos un poquito por los más sencillos y luego hasta llegar a los más complejos. Pero en un principio os explicaremos un poco todas las bases y todos los pasos a seguir para, digamos, crear y poder modificar a vuestras necesidades este tipo de materiales que solemos utilizar regularmente dentro de nuestros proyectos de visualización arquitectónica, ¿vale? En un principio vamos a empezar por la madera y el parquet, aunque en la última clase de introducción lo hemos visto un poquito con esta madera que habíamos creado, esta de aquí, pero en un principio lo que vamos a hacer es, como la madera ya la hemos visto, vamos a crear un parquet para que entendáis de qué forma lo podemos hacer y de qué forma lo podemos modificar y adaptar a nuestras necesidades. Bueno, para crear nuestro material de parquet vamos a copiarnos un material. Lo voy a llamar material, voy a llamarlo parquet. Parquet. Y vamos a entrar en sus propiedades, ¿vale? Entonces, en un principio, dentro de su canal diffuse, le vamos a cargar la textura del parquet. En un principio yo tengo aquí en la carpeta del proyecto, tengo aquí unas texturas que os comparto también con las clases. Entonces vamos a agregar esa textura. Entonces, como veis, acabamos de agregarle, digamos, la textura a nuestro material. Yo creo que aquí también podríamos decirle que lo queremos un poquito mayor, la previsualización, para que lo veamos un poquito mejor, ¿vale? En un principio, si os dais cuenta, así sería sin especular, sin brillo, así sería con brillo, ¿vale? Tenemos que entender que si yo le coloco aquí, por ejemplo, un valor 0, veis que se pierde el brillo. Si le doy 100%, pues tiene mucho brillo, ¿no? Quizás pues un valor correcto para una madera a lo mejor sería pues un 90%, o tendríais que ir un poco tanteando el valor que os puede venir mucho mejor a la hora de determinar cuánto reflejo quieres que tengas tu parquet, ¿vale? Y otra cosa que es interesante, por ejemplo, el reflection glossiness, como habíamos dicho en la última clase, pues yo le pondría a lo mejor un valor 0.8 para que el reflejo no sea tan claro. ¿Veis? Si os dais cuenta, lo que hacemos es así, con uno tenemos un reflejo como si fuese una superficie súper lisa, limpia, con barniz, pero si le damos aquí, por ejemplo, un valor 0.8 o 0.9, pues lo que hacemos es difuminar un poquito ese reflejo y yo creo que puede quedar muchísimo mejor, ¿vale? El siguiente paso sería cargarle un bump, que en un principio, como os decía en la última clase, podemos cargar perfectamente la misma textura, ¿vale? Y le podéis dar aquí, pues en un principio, pues el valor que os pueda venir mejor. Es decir, le podemos dar un valor de, por ejemplo, 0.2. ¿Ok? Le hemos dado un valor de 0.2 que serían, en este caso, 2 milímetros, ¿vale? Y en este caso vamos a decirle además, por ejemplo, en el parquet, le vamos a decir que queremos aplicarle aquí en la textura un filtro, y ese filtro en un principio le vamos a dar, a ver si lo encuentro, que es este de aquí, le damos un filtro, el cual pues permite incluso poder manipularle lo que es la saturación, etc. Si os dais cuenta, si yo le cojo la saturación y se la bajo, por ejemplo, a menos 100%, y por ejemplo el brillo se lo subo a un 15%, por ejemplo,
y el contraste se lo coloco en un 30%, por decir algo, fijaros qué hemos hecho, es decir, que hemos creado aquella textura que yo os decía en la última clase, que podríamos crear, por ejemplo, la textura para el bump o para otro tipo de canales, como puede ser muchas veces el especular, etcétera, pues podríamos crear un programas externos. Si os dais cuenta, en el propio Cinema 4D, con el mero hecho de cargar la textura y aplicarle un filtro, automáticamente hemos creado ese filtro con esa textura en escala de grises, ¿vale? Entonces, en un principio yo creo que podríamos probar nuestra primera prueba de render. De esta forma, en cualquier momento y en cualquier canal podéis aplicarle un filtro y jugar con estos valores para crear, digamos, vuestras texturas con los canales, digamos, en escalas de grises y que dé un resultado mucho más realista. En este caso, pues, directamente lo que voy a hacer es aplicar el material y, en un principio, vamos a hacer una prueba de render para que lo veáis cómo podría quedar ese material de parquet aplicado a nuestro objeto. Tenemos que entender que esto es como con todo, ¿no? El tema de controlar el detalle, el tema de controlar el reflejo, la reflexión, las transparencias, pues esto conlleva siempre pues un poquito de pruebas, ¿no? Siempre os va a llevar un poquito de trabajo el poder configurar vuestros materiales tal como vosotros los queréis, ¿vale? Porque realmente tenemos que entender que lo que a lo mejor para mí es un material muy bueno y realista, pues a lo mejor para otra persona no lo es. Entonces, esto es como los gustos, ¿no? Para unas personas de una cosa es de una forma y para otras es de otra. Pero fijaros el resultado de nuestro material, que yo creo que ha quedado bastante bien, bastante realista. Si os fijáis un poquito, el bump nos ha dado un poquito esas imperfecciones, ¿lo veis? La reflexión tiene reflexión, es decir, que el especular está funcionando, pero es un especular, digamos, con mucha menos reflexión, digamos, nítida, es un poquito más difuminada, pero realmente yo creo que en el parquet el resultado queda mucho mejor haciéndolo de esta forma que si le aplicásemos pues un brillo mucho más alto y de alguna forma pues distorsionásemos el resultado. Pero si os fijáis, yo creo que el resultado de este material ha quedado también muy bien y si os dais cuenta, pues con poquitos pasos, con pocos canales, porque esa es otra cosa que también hay que comentar, es decir, que cuantos más canales vosotros activéis dentro de vuestro material, pues más va a pesar ese material y más va a tardar en renderizarse. Eso es algo importantísimo, ¿vale? Entonces, cuantos menos canales utilicemos al crear un material, pues el resultado va a ser seguramente muchas veces igual de bueno y al mismo tiempo pues va a ser mucho más rápido a la hora de ser renderizado. Ahora vamos a ver cómo podríamos crear algún metal, ¿vale? Entonces en un principio lo primero que voy a hacer es que voy a copiarme de nuevo un material, control C, control V, lo voy a llamar metal y por ejemplo en sus propiedades vamos a irnos por ejemplo al canal diffuse y en un principio vamos primeramente a decirle que por ejemplo queremos darle un color, después cargaremos una textura, ¿vale? Pero por ejemplo voy a darle un color, imaginémonos que quiero darle un color, pues por ejemplo, gris oscuro, ¿vale? Un color gris oscuro. Y en su especular vamos a trabajar lo que es el Specular Layer Transparency, que vamos a trabajar, por ejemplo, con este parámetro aquí. Si os dais cuenta también, aquí en el Brightness, si yo le coloco un valor 1, veis que digamos que la reflexión es nula. Si le coloco 100, pues tiene más transparencia, ¿vale? Más reflexión, mejor dicho. Pero lo interesante es controlarlo a través de aquí. Si os dais cuenta, si aquí le coloco, por ejemplo, un valor 1, obtenemos lo mismo, pero si le coloco un valor 8, por ejemplo, obtenemos este resultado, ¿verdad? Casi como si fuese un cromado, ¿lo veis? O, por ejemplo, un valor 15, es decir, el que vosotros queráis. Realmente podemos jugar
con el valor IOR según a nosotros nos interese. Si os dais cuenta, me he traído aquí una pequeña ventana donde veis, digamos, los valores IOR que podrían resultarnos para crear unos materiales. ¿Veis? Pues por ejemplo 1.6, 2.2, 8, 12, etcétera, etcétera. Entonces realmente nos permite entender que a través del valor IOR, cuanto más alto sea, digamos, más reflexión, digamos, va a tener nuestro material, ¿vale? Entonces lo interesante a lo mejor sería, en este caso, es decir, oye, pues mira, a mí lo que me interesa es, en vez de darle un color, quiero cargar una textura que sería, por ejemplo, esta de aquí, ¿vale? Y, por ejemplo, en el canal especular le vamos a dar pues un Fresnel, por ejemplo, de 4, por ejemplo. Y en la Reflection Glossiness le vamos a dar, por ejemplo, un valor 0.9. Es decir, que de esta forma estamos jugando un poco con los mismos parámetros que conocemos de otros materiales, como os dais cuenta, podemos hacer eso. Incluso en el bump podríamos incluso cargarle la misma textura y hacer lo mismo que habíamos hecho antes con el filtro, ¿ok? Darle aquí al filtro y, por ejemplo, decirle, oye, pues yo ahora quiero modificar directamente, decir, oye, saturación menos 100, le vamos a dar también un 15 de brillo y un 30 de contraste. Y digamos que aquellas pequeñas imperfecciones que tenía el metal, pues ya se las hemos aplicado aquí. Incluso podríamos decirle ahora que digamos, la fuerza con la que queremos aplicarle ese bump pues va a ser, por ejemplo, 0.5, ¿vale? 0.5 o 0.6, por ejemplo. Entonces fijaros que hemos creado como si fuese un material galvanizado, un metal galvanizado, lo vamos a aplicar aquí y vamos a darle a render para que lo veáis. Fijaros cuál podría ser el resultado. Entonces, todo es trabajar también un poco el valor IOR para controlar cuál es la reflexión que vosotros queréis conseguir de ese material, de ese metal. Pues fijaros que el resultado incluso, pues como veis aquí, las imperfecciones a través del bump, como si fuesen unos arañazos que le hemos dado al metal, fijaros cuál podría ser ese resultado. Vamos a dejarle que lo calcule para que veáis el resultado final. Fijaros cuál sería el resultado, pues con su reflexión, con su bump dándonos, por ejemplo, estas imperfecciones en el metal, su brillo, etc. Si os dais cuenta, realmente, al fin y al cabo, crear un material, sea el que sea, casi siempre es los mismos canales, es decir, diffuse, especular, bump, ¿vale? Dependiendo del material, pues unos valores u otros, pero casi siempre son los mismos canales. Vamos a hacernos ahora, por ejemplo, una piedra para que entendamos cómo funciona también. Vamos a cogernos de nuevo un material, lo voy a copiar, lo voy a llamar, por ejemplo, piedra y el procedimiento es exactamente el mismo. En el canal diffuse no quiero un color, lo que quiero es una textura, que sería esta de aquí. Se la hemos aplicado. En el especular podemos controlar, digamos, la reflexión, pero como yo quiero que sea como si fuese un mármol, por ejemplo, le vamos a dejar una reflexión bastante alta y en el bump le voy a cargar directamente el mismo material, le voy a aplicar un filtro como habíamos hecho antes y en un principio le voy a desaturar esto, 100 menos 100, le voy a aumentar un poquito el brillo a 15 y le voy a colocar un poquito de contraste a 30. Entonces ya hemos creado nuestro canal y en un principio le voy a dejar 1 centímetro para ver cuál podría ser el resultado, ¿vale? Se lo voy a aplicar directamente aquí y vamos a decirle que mapeado cúbico en un principio y vamos a renderizar.
fijaros, por ejemplo, que la reflexión está súper alta, ¿vale? Por ejemplo, esto es algo que ahora mismo a mí me incomodaría. Digamos, aquí se ve muy bien el material, se ve muy bien la textura, pero en un principio la reflexión, veis que es extremadamente alta, por lo cual me voy a ir aquí y le voy a decir, oye, pues en el canal Diffuse le vamos a dar aquí, por ejemplo, en el canal especular, le vamos a dar aquí un valor, por ejemplo, 0.6, más o menos, ¿vale? Y incluso podríamos haberle colocado, pues, en el canal de la piedra, el canal del bump, en vez de colocarle un filtro con la misma textura, podríamos incluso colocarle, por ejemplo, un ruido, es decir, que podríamos colocarle, por ejemplo, a través de aquí, colocarle un ruido, por ejemplo, para que tenga, digamos, cierto ruido la piedra, es decir, que tenga cierta rugosidad. Es decir, que podemos jugar un poco con todos esos parámetros y realmente tenemos que entender que esto funciona muy bien. Además, por ejemplo, en el ruido, botón derecho, podríamos decirle, oye, pues yo quiero un ruido, por ejemplo, FBM. Si os dais cuenta, me genera, digamos, como un campo de ruido aquí en escala de grises, en escalas de blancos y negros. Y podemos un poco jugar también con sus parámetros, ¿vale? Vamos a hacer un test de render ahora. ¿Cómo podría quedar esto? Para ver cuál podría ser el resultado. Pero fijaros ahora que ya en la vista previa ya previsualiza mucho mejor el resultado de esa piedra y fijaros cuál podría ser el resultado de nuestro material. Como digo siempre, utilizando casi siempre los mismos canales, el mismo procedimiento, el mismo flujo de trabajo, es decir, que de la misma forma que hemos hecho los otros materiales, hemos creado este también. Fijaros aquí, fijaros el resultado de la textura. Una cosa también importante a resaltar es que siempre busquéis texturas seamless. Seamless quiere decir sin juntas, sin repeticiones, ¿vale? Y con toda la, digamos, toda la resolución que podáis encontrar. Es decir, cuanto más resolución tenga una textura, pues mejor también va a ser el resultado en el material, ¿vale? Eso es algo que tenéis que tener en cuenta y que tenemos que tener siempre muy claro, ¿vale? Pero ahora fijaros, por ejemplo, yo ahora a mí a lo mejor me interesaría darle un poquito más de bump, un poquito más de rugosidad a todo esto, ¿vale? Entonces me voy a ir de nuevo al material, voy a limpiar esto en el bump, le voy a cargar de nuevo la misma textura, le voy a dar de nuevo el filtro, le voy a quitar la saturación de nuevo para dejarlo tal como a mí me interesa, menos 100, 15 y 30, ¿ok? Y en un principio lo que voy a hacer es que le voy a dar mucha más fuerza al bump, ¿vale? Por ejemplo, vamos a darle un valor 5 para que realmente el relieve sea mucho más intenso. Vamos a renderizar de nuevo para que veáis de qué forma eso va a repercutir, digamos, en la superficie de nuestra piedra, en la superficie de nuestro material. Espera que lo renderice. Pero si os dais cuenta, aquí ya se aprecia un poquito la rugosidad. Si os dais cuenta, ya tenemos un poquito más de rugosidad, un poquito más de imperfecciones en el material, que eso es quizás lo que también le pueda dar aquel toque de realismo, ¿vale? En un principio, lo dicho, el proceso es siempre el mismo, casi siempre son los mismos canales, los parámetros pueden diferir un poquito de unos a otros, pero realmente el flujo de trabajo es casi siempre el mismo independientemente del tipo de material que estéis utilizando. Cambia un poquito, por ejemplo, en los cristales, que lo vamos a ver ahora, pero por el resto todo funciona de una forma similar y casi igual. Os dejo que termine de renderizar para que veáis el resultado
pero si os dais cuenta, aquí se aprecia un poquito las imperfecciones del bump, que ya no es una superficie tan lisa, tan limpia, sino que le hemos agregado un poquito de relieve a través de la textura del bump, ¿vale? Espero que os guste. Ahí tendríamos nuestro material. Vamos a crear, por ejemplo, ahora un ladrillo. Vamos a copiarnos de nuevo el material, control C, control V, lo voy a llamar ladrillo, nos vamos a su material, en el canal diffuse le vamos a cargar una textura de ladrillo que tenemos por aquí, en su especular, en un principio, pues el ladrillo yo no creo que tenga mucho reflejo, pero sí que podemos darle a lo mejor un valor mínimo. Y en el bump, por ejemplo, le vamos a cambiar de nuevo a su textura. Aquí le vamos a, digamos, a cargar de nuevo el filtro para poder dejar nuestra textura tal como a nosotros nos interesa. 15, 30, ¿vale? Y en un principio, pues con un valor 1 centímetro yo creo que es más que suficiente. Se lo vamos a aplicar aquí. Y le vamos a decir que lo queremos aplicar cúbico y le vamos a decir que renderice. Y vais a ver pues cuál podría ser el resultado de ese material. Entonces tenemos que entender, como os decía antes, que los materiales los vamos a ir creando siempre, casi siempre de la misma forma. Fijaros que a lo mejor a mí me interesa modificar un poquito esto. Vamos a decir, oye, pues no quiero especular, para comenzar, y en el canal bump le voy a dar un valor mucho más alto, ¿vale? Por ejemplo, 10, para que realmente, o incluso mucho más, 20, para que esa superficie, digamos, rugosa, pues esas imperfecciones aparezcan mucho más. Vamos a dejarle que lo renderice. Fijaros ahora que las imperfecciones aparecen mucho más en el material y el resultado es mucho más realista, ¿vale? Entonces veis que de una forma muy rápida también hemos creado este material, el cual pues da un resultado más que excelente. Ahora el próximo material que voy a hacer, voy a crearme un material de hormigón, un hormigón visto también, y después pues haremos un pequeño mosaico de una forma un poquito diferente para que entendamos de qué forma podríamos hacer pues materiales cerámicos, mosaicos, azulejos, etc. Fijaros cómo ha quedado el material de este ladrillo. Yo creo que ha quedado bastante bien. Vamos a crear ahora nuestro material de hormigón, por lo cual vuelvo a copiar nuestro material base. Lo voy a cambiar el nombre a hormigón. Ok. Y en un principio, en el canal diffuse, le vamos a cargar una de las texturas de hormigón que tenemos aquí en la carpeta de proyecto. Especular, pues no le voy a colocar especular. En el bump le vamos a cargar la misma textura. Y en un principio, pues como habíamos hecho antes, le vamos a dar, por ejemplo, un filtro, le vamos a desaturar. Esto es siempre lo mismo, ¿vale? 15, 30. Y en un principio en el bump le vamos a aumentar un poquito aquí este valor para que el relieve sea un poquito más pronunciado, ¿vale? Aplicamos el material, colocamos un mapeado cúbico, le damos a renderizar y aquí tenemos nuestro hormigón visto, como veis, pues con un resultado muy interesante. Aquí tendríamos nuestro hormigón aplicado, como veis, con un resultado muy realista y realmente buscando ese material que a nosotros nos pueda interesar en nuestro proyecto. En esta clase lo interesante es que entendamos un poco cuál es el proceso para crear más o menos cualquier tipología de material para arquitectura, pero naturalmente esto es aplicable a cualquier tipología de material para cualquier tipo de proyecto, ¿vale? Eso también es importante
resaltarlo. Fijaros el resultado de nuestro hormigón, cuál podría ser, ¿vale? Y ahora ya para terminar esta parte de materiales así más utilizados en arquitectura, voy a hacerme un nuevo material que voy a llamarle, por ejemplo, cerámica. Vamos a entrar en nuestro material y esta vez lo vamos a crear sin texturas. Es decir, en el canal diffuse, por ejemplo, le vamos a agregar una superficie de azulejo, ¿vale? Y esa superficie de azulejo, pues simplemente lo que vamos a determinar es que, digamos, el color de las juntas, quiero que sea un gris clarito, pues por ejemplo, el primer azulejo quiero que sea pues un azul así, el segundo azulejo, pues por ejemplo, quiero que sea un verde así chillón, y el tercero, pues quiero, por ejemplo, que sea un azul un poquito más clarito, ¿vale? Entonces hemos definido, digamos, lo que es nuestro mosaico, ¿vale? Ahora lo que le voy a decir es que quiero que el color sea aleatorio, es decir, que yo quiero que me mezcle el color para crearnos, digamos, un mosaico con colores aleatorios. Si no le coloco esto, pues va a ir, digamos, como si fuese un tablero de ajedrez. Entonces le podemos decir, queremos un color aleatorio y vamos a copiarnos, digamos, este canal. Y nos vamos a ir al especular y le vamos a decir que queremos pegar ese canal. Y lo único que vamos a hacer es modificarle en un principio los colores para que, digamos que la reflexión, la junta sea más hacia un blanco, la reflexión en este azul sea más hacia un gris así medio, en el otro verde sea un gris quizás un poquito más oscuro y en el azul pues la reflexión sea en un principio un gris un poquito más claro, ¿vale? Entonces sería, digamos, este sería el mapa de reflexión. Y en el bump, para darle un poquito de relieve, vamos a pegar de nuevo nuestro canal. Le vamos a decir que ahora que las juntas tenemos que hacer como si fuese un canal alfa, es decir, las juntas tienen que ser negras y los azulejos todos tienen que ser blancos, ¿vale? Vamos a modificarle aquí para que todo vaya a blanco. Ok. Y en un principio, dentro de lo que es el bump, aquí vosotros le podéis dar la intensidad que queréis que tenga de relieve. Y si nos damos cuenta aquí en invert, lo que puedo hacer es que, por ejemplo, si le doy a invert, la junta sea hacia afuera, si os dais cuenta, o así la junta sea hacia adentro. Vamos a hacer una prueba para que lo veáis. Vamos a aplicar este material. El mapeado se lo voy a colocar cúbico y la voy a escalar, por ejemplo, a un 25% y vamos a darle a render. En este caso ahora mismo la junta sería hacia adentro. Y fijaros cuál sería el resultado. Es decir, tenemos el color de base de nuestro mosaico, copiamos al especular para controlarle un poquito el brillo y copiamos también al BAM para darle un poquito de relieve. Entonces este sería, digamos, con la junta retranqueada un poquito, fijaros cuál sería el resultado. Sin nosotros tener necesidad de, digamos, de haber creado o haber traído ninguna textura, es decir, lo hemos creado todo a partir de una superficie que hemos podido configurar directamente dentro del propio Cinema 4D Override para conseguir ese resultado. Naturalmente, lo interesante de todo esto, que lo vais a ver ahora, que esto nos da pie a X variantes, es decir, que yo puedo entrar ahora mismo en la superficie en el canal diffuse y modificarle los colores y automáticamente pues el mosaico va a cambiar de aspecto y va a cambiar de color sin necesidad de crear incluso otro material. Eso también es súper interesante en el sentido de que este tipo de flujo de trabajo a la hora de crear nuestros materiales pues da pie a que realmente podamos modificarlos y actualizarlos de una forma relativamente rápida, ¿vale? Vamos a dejarle que termine para que lo veáis, el resultado,
y vamos a hacer otra prueba, digamos, con las llagas, con las juntas más hacia afuera, ¿no? Para que veáis realmente de qué forma podemos controlar todo eso y de qué forma el resultado podría ser diferente. Fijaros el resultado, ¿no? Con su correspondiente reflejo en el azulejo, las reflexiones, es decir, que realmente queda un material muy llamativo y bastante interesante. Ahora, si quisiésemos invertir, digamos, el bump, pues simplemente lo que tenemos que hacer es decirle en el material que quiero aquí invertirle el bump y veréis ahora que el resultado va a ser completamente diferente. Si os dais cuenta ya, las juntas vais a ver que se va a apreciar claramente, ¿lo veis? Como ahora el resultado es muy diferente. Es como si la junta estuviese un poquito en relieve, ¿lo veis? Y ha cambiado completamente el aspecto de nuestro material. Incluso se ha convertido incluso hasta un poquito mate, ¿no? Al invertirle directamente el bump, pues se ha convertido incluso un poquito mate comparado con el otro resultado que habíamos obtenido anteriormente. Bueno, mientras calcula, comentar un poco lo que hemos estado comentando durante toda la clase. Lo que queríamos en esta clase era mostraros cuál puede ser el flujo de trabajo a la hora de crear cualquier tipo de material, digamos, entre comillas, típico de arquitectura. Naturalmente hay más materiales, pero creo que ha quedado bastante claro que el flujo de trabajo es siempre el mismo, más o menos los mismos canales, lo único que tenemos que ir siempre un poco modificando parámetros hasta llegar al resultado más adecuado, al resultado que nos pueda interesar más. En la próxima clase vamos a ver, continuar un poco con la idea de los materiales, vamos a trabajar lo que son los cristales y os vamos a mostrar también lo que son los elementos autoiluminados, ¿vale? Elementos que pueden crear ellos mismos iluminación, como puede ser a lo mejor pues una tira de LED, un objeto que pueda simular, digamos, la luz de la pantalla de una lámpara, etc. Vamos a ver eso también. Y en la siguiente clase, ya para cerrar un poquito el círculo de los materiales, os vamos a mostrar lo que son los blend materials, que son materiales que nos van a permitir montar un material a partir de diferentes materiales, pues por ejemplo colocándole imperfecciones a un material, como puede ser un metal o como puede ser una pintura, o incluso, pues imaginaros una piedra, queremos colocarles unas manchas de pintura o un logotipo, o a lo mejor nos interesa en un metal pues colocarle una parte de óxido. Entonces todo eso lo podemos montar por capas y realmente el resultado es más que interesante y vais a ver que es relativamente rápido de configurar. Hemos llegado al final de nuestra clase. Sin más, como digo siempre, os agradecemos vuestra confianza, vuestro tiempo, y cualquier duda que tengáis, por favor, entrar en contacto con nosotros, que estaremos encantados de ayudaros, y nos despedimos hasta la próxima clase. Adiós.